quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Alaba, alma mía, al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como con un manto. Extiende los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por este momento, por esta oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti, bendito Padre. Nos humillamos, Señor, con reverencia, reconociendo que tú eres soberano, Señor, sobre nuestras vidas. Permítenos hoy, bendito Padre, cantar alegres delante de ti, venir, Señor, a tu presencia con regocijo. Permítenos, Padre, entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza.
reconociendo, Señor, que somos tuyos, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Somos tus ovejas, somos tu pueblo. Te pedimos, bendito Padre, para que en este momento tu Santo Espíritu descienda, Señor, sobre esta reunión, que tu Santo Espíritu, Señor, obre con poder y ministre, Señor, nuestros espíritus. Te damos la gloria, te damos la honra y la exaltación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nuevas lenguas. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, cantando todos en coro nuestro Padre Celestial. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por
Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Padre Celestial, reconocemos tu poder, tu grandeza, también reconocemos, Señor, que somos pequeños, que somos débiles, que tú, Señor, eres el que nos fortalece. Sabemos también, Señor, que es en nuestra debilidad, Señor, donde tú te glorificas. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes, Señor, en la fe, que no olvidemos, Señor, tus mandamientos, Señor, que sigamos, Señor, perseverando en ellos, porque es lo que tú, Señor, nos has enseñado. En este momento, bendito Dios, te pedimos que sigas tú, Señor, permitiéndonos seguir aferrados a tu mano, Señor, que no seamos, Señor, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer. Por eso te clamamos, Padre, para que sigas, Señor, dándonos, Señor, el respaldo que necesitamos cada día. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. A ti.
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Así es, bendito Dios, te damos gracias en este momento. Queremos orar, Señor, por la vida de tu siervo, nuestro apóstol Álvaro. Darte gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo a través de su vida. Gracias, bendito Dios, porque tú lo usas como canal de bendición, Señor, para nosotros como pueblo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu bien, tu misericordia, Señor, le acompañen todos los días de su vida. Queremos bendecir su casa, queremos bendecir, Señor, el ministerio que le has entregado. Asimismo, Señor, hoy oramos por la vida de tu siervo, nuestro pastor Leonardo. Te damos gracias, Señor, porque tú lo has puesto, Señor, como provisión para nuestras vidas. Hoy reconocemos, Señor, que es autoridad puesta por ti. Por tal razón, Señor, hoy queremos pedirte para que tu Santo Espíritu lo use, Señor, y pueda, Señor, darnos el consejo que nuestro corazón y nuestra alma necesita. Hoy lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Señor, te damos gracias en este momento, bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ministres tu palabra, que tú nos alumbres, Señor, con ella, que tú nos vivifiques, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Acá dice en la palabra de Dios para todos: mientras vivimos dentro de esta carpa, sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. Más bien quisiéramos ser revestidos con nuestro cuerpo celestial para que nuestro cuerpo mortal quede totalmente cubierto de vida. El apóstol está aquí hablando en este pasaje acerca de la condición espiritual del creyente y la importancia de ver las cosas que no se ven y de considerarlas y de considerar su importancia para la vida de las personas, ¿sí? Máxime cuando somos alumbrados por la verdad. Entonces, viene hablando acerca de eso. De hecho, en unos cuantos versos atrás, en el versículo 18 del capítulo 4, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces vemos al apóstol Pablo en un propósito de como despertar esta conciencia en la gente y de llevarlos a observar, a considerar estas cosas espirituales, porque el hombre pues está muy adaptado a ver las cosas que se ven solamente, ¿sí? O a considerar las cosas que se ven mejor solamente, a prestar la atención solamente a lo que se ve y a creer solamente en lo que ve, ¿sí? A aceptar solamente lo que ve, a aceptar como cierto, como verdadero, me refiero. Incluso nosotros confiamos tanto en nuestra vista que es un elemento de verificación, es decir, decimos que hemos comprobado algo cuando lo hemos visto. Y eso parcialmente es normal, ¿sí? Es decir, es normal pues el sentido de la vista que el Señor nos dio para percibir todo lo físico está funcionando muy bien, ¿sí? Está para servirnos, para que nosotros podamos ver y notificarnos de lo que hay en nuestro entorno. Pero este sentido de la vista no nos notifica de lo espiritual, ¿sí? Este tema de lo espiritual se considera con la fe, con el tema de la fe. Y entonces es allí donde el apóstol Pablo dice: no mirando nosotros las cosas que se ven. Es decir, ya un creyente no debe tener en su panorama, en su perspectiva, solo lo que se ve, ¿sí? Las cosas que se ven, las cosas que con nuestra vista percibimos, sino además las que no se ven. Ambas cosas hay que verlas, ¿sí? No es que hay que ver lo uno en detrimento de lo otro, ¿sí?
Hay que ver ambas cosas. Pero hay que entender que lo que no se ve es más relevante. ¿Por qué? Porque según lo que dice aquí la palabra es que las cosas que no se ven son eternas, entonces son más importantes. ¿Sí? Pero mientras estamos en el cuerpo, lógicamente vamos a ver las cosas que se ven con los ojos naturales. Entonces, todo este juego de palabras y todo lo que estamos mencionando es para contextualizarnos de lo que el apóstol Pablo está hablando. Es en ese contexto en el que el apóstol dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, y menciona al cuerpo, ¿sí?, como una morada terrestre, como un tabernáculo. En otras palabras y en otras versiones encontramos que se refiere al cuerpo del ser humano, que es lo que vemos de los seres humanos. Nosotros vemos de los demás seres vivientes y de los demás seres humanos vemos el cuerpo. ¿Sí? Dice que es una morada terrestre, es decir, este cuerpo, según la palabra de Dios, es una morada terrestre. Este cuerpo no es usted, no soy yo, es decir, este cuerpo no soy yo, es su cuerpo, no es usted. Usted vive en ese cuerpo y yo vivo en este cuerpo. Entonces, esta es mi morada terrenal y usted tiene su morada terrenal. Esta morada terrenal permite que nosotros interactuemos físicamente con el mundo físico, pero nosotros somos un alma y un espíritu, ¿sí?, que nos da la identidad. En el alma está nuestra identidad. ¿Estamos de acuerdo? Incluso nosotros inconscientemente hablamos así, decimos mi cuerpo, ¿sí? No decimos soy el cuerpo, no. Es mi cuerpo, hablamos de mi cuerpo, ¿sí? Es como algo que poseemos, porque nuestra conciencia está más allá de lo físico, ¿sí? Y eso es lo que está en el alma. Entonces, eso es parte de lo que nosotros debemos ver, que es que no se ve con los ojos, es decir, que nosotros no somos el cuerpo físico. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos, ¿sí? Y por esa razón es que necesitamos vivir pues en esta morada terrenal, como lo dice el apóstol Pablo. También dice este tabernáculo, en otras palabras, esta carpa, ¿sí? Y entonces dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, versículo 1 del capítulo 5, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, ¿qué pasa si este tabernáculo y esta morada se deshiciere? ¿Qué significa que se deshaga? No es otra cosa que lo que conocemos como la muerte. La muerte es que nuestro tabernáculo se deshaga, ¿sí? Es decir, se desarme, deje de funcionar, todo eso. Se deshiciere, tenemos un edificio. Entonces el apóstol Pablo utiliza la comparación de una carpa. Pensemos, por ejemplo, en una carpa de estas de camping que se usan. Usted en una carpa puede pasar la noche, puede, ¿sí?, protegerse de los elementos, puede protegerse del viento, del agua, del sol, bueno, en fin. Pero usted no está tan cómodo como podría estar, por ejemplo, en un edificio, ¿cierto? Y entonces eso es lo que compara el apóstol Pablo. Dice, esta es una carpa, pero sabemos que si esto se deshace, si esta carpa se deshace, el Señor nos tiene preparado un edificio. Algo así es más o menos la superioridad del cuerpo celestial versus el cuerpo físico terrenal que tenemos para operar aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, la superioridad, ¿sí?, de lo espiritual versus lo temporal. Entonces aquí hay varias consideraciones. ¿Cómo será el cuerpo que recibiremos cuando estemos en el cielo con nuestro Señor? ¿Sí? Es un cuerpo que se somete a otras leyes, no se somete a la ley de la gravedad, por ejemplo, no se somete a otras leyes físicas que operan y que nos someten aquí a esta carpa terrenal.
es superior, si estamos de acuerdo. Entonces eso lo vamos a tener en los cielos, porque dice acá, una casa no hecha de manos, es decir, no hecha de manos humanas, eterna en los cielos. Eterna, esta no muere, esta no le pasa el desgaste, no le pasa las debilidades que a esta casa terrenal le suceden. ¿Estamos de acuerdo? Y por esto dice, bueno, entonces vamos suave con esto, porque esto todo siempre es importante que lo consideremos. ¿Cómo se supone que será el cuerpo que nos va a dar el Señor para poder operar en las dos esferas, tanto en lo terrenal como en lo celestial? Y esto es muy importante porque el cuerpo que tuvo Jesús, ¿sí?, después de resucitado, es su cuerpo natural, el cuerpo físico, la morada terrenal, pero glorificada. ¿Estamos de acuerdo? Con esa se puede operar en ambos ambientes, tanto el espiritual como el terrenal, tanto en el temporal como en el eterno. ¿Sí? Es por eso que el Señor, y hace unos cuantos cultos lo estuvimos viendo, es por eso que el Señor, usted ve que el Señor cuando resucita tiene los huecos, las cicatrices de la crucifixión, los clavos, la lanza en el costado, ¿sí? Y era el mismo, o sea, se lo podía reconocer, pero ese cuerpo podía traspasar paredes, ¿sí? Y traspasaba paredes, ¿por qué? Porque sabemos que estaban reunidos los apóstoles y les llegó y se les puso en medio y las puertas estaban cerradas. Eso está bastante claro explicado en uno de los evangelios. Entonces, vemos que ese cuerpo es diferente, pero ese cuerpo come, porque después de resucitado el Señor compartió la comida con sus hijos, ¿sí? Con sus apóstoles, perdón. ¿Sí? Y ese cuerpo es palpable, por eso Tomás pudo tocarlo. O sea, esto todo es un tema bien complejo porque nosotros siempre vamos a tener vacíos, no todo lo podemos explicar. Yo lo que trato de hacer en este momento es como quitar un velo en todos nosotros que se suele quitar cuando nos exponemos a estas verdades bíblicas, ¿sí? Explicando todas estas cosas, ¿sí? Entonces, ese es el cuerpo glorificado que puede funcionar en los dos ambientes. Parece ser, según la Escritura, ¿sí? Y esto yo digo parece ser no porque me falte de pronto tener certeza sobre lo que he leído, sino más que todo es por dejar espacio a que de pronto hayan posibles deficiencias en la interpretación o posibles falta de detalles en las cosas que voy a mencionar. Parece ser que el Señor nos va a dar un cuerpo, o sea, si un creyente muere, su alma sale, ¿sí? Y su cuerpo queda. Le reciben en el cielo a su alma y le dan un cuerpo que funciona bien en esa esfera, ¿sí? Pero no es el cuerpo glorificado finalmente con el que vamos a volver a la tierra como iglesia a gobernar, ¿sí? No lo es. ¿Y por qué digo que no lo es? Porque si ese fuera el caso, no sería necesaria la resurrección. Sí, hay un pasaje que habla de la resurrección y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces el cuerpo, me refiero, porque ellos siguen vivos, pero su cuerpo resucitará y serán transformados. Sí, eso está, sí, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 está eso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, hablando de cuando el Señor vuelva, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, todos los que hayan muerto en Cristo, ¿qué significa morir en Cristo? Es que murieron justificados por haber creído en el Evangelio, ¿sí? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas esas generaciones de creyentes que han muerto y sus cuerpos están desintegrados ya, porque pues algunos han muerto hace más de 1000 años, por ejemplo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, un muerto en Cristo murió hace 10 años, supóngase, y sus huesos todavía están ahí cuando el Señor vuelva, entonces ese cuerpo va a resucitar y se va a fusionar nuevamente con esa alma que es la identidad de la persona, ¿sí?
A la única generación que no le va a suceder esto, como lo hemos venido reiterando, es a la generación que sea arrebatada. Es una generación que no morirá, sino que será transformada. Eso está ahí en el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, los muertos en Cristo resucitan y los arrebatados se transforman y reciben al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es desafiante mentalmente, ¿cierto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados, aunque esto admite una discusión. Mire que note usted el éxito que tienen las películas de ficción, ¿sí? Las películas de ficción, sobre todo estas del universo que llaman Marvel, ¿sí? Usted se da cuenta que son inverosímiles, es decir, el planteamiento es físicamente, según las reglas que nos rigen, son imposible. Hay más mundos que solamente la Tierra. Bueno, hay seres de otra condición que se someten a otras leyes, entre comillas, ¿sí? Y vemos que la gente, la gente consume todo ese contenido, ¿sí? Y por multitudes. Esas son las películas, unas de las más exitosas que ofrece el cine, ¿sí? Las películas de ciencia ficción. Es decir, que en el ser humano está la capacidad de imaginar y de aceptar ciertas cosas, ¿sí? Pero aquí vemos que cuando nosotros creemos esto, ahí opera la fe. Entonces, intelectualmente puede que no estemos tan limitados, porque somos seres imaginativos, creativos, ¿sí? Que podemos imaginar cosas que no son posibles en la normalidad de la vida, pero creerlo y vivir con una convicción de que esto será así es otra cosa. Entonces ahí es donde hay este balance, ¿no? Es decir, intelectualmente no necesariamente es tan difícil, pero creerlo sí, ¿no? Entonces seremos arrebatados. Entonces todo esto nos da espacio para hablar del arrebatamiento. El arrebatamiento es un momento profético donde el Señor va a remover de la tierra a su iglesia, ¿sí? A los que hayan creído en el Evangelio. ¿Sí? Y entonces esta generación no va a morir, de manera que no va a resucitar porque no ha muerto. Pero entonces todos los demás muertos en Cristo sí van a resucitar, tal y como Cristo resucitó. Y estos serán transformados y resucitados al mismo tiempo. Los otros, los del arrebatamiento, solamente serán o seremos, cabe la posibilidad, solamente seremos transformados. ¿Sí? Todo esto es bien importante. Y con ese cuerpo sí podemos operar en los dos ambientes. Entonces la Biblia nos da para pensar, la doctrina bíblica nos da para pensar que probablemente estos que están muertos en Cristo, sus cuerpos están acá y sus almas están en el cielo. Todavía no tienen un cuerpo que les permita operar en esta esfera y en la de allá. Allá operan anímicamente y espiritualmente, pero acá solamente físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más o menos es así la cosa. Ahora, todo esto es importante porque estas son las cosas que no se ven. Y si esto hace parte de tus convicciones, pues lógicamente el Evangelio ha sido aceptado por ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un pilar sobre el tema de la resurrección. El que no cree en la resurrección no puede creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene el pilar, se basa sobre el tema de la resurrección, porque Cristo resucitó. Cristo murió y resucitó. Entonces ahí es donde está la cascarita, digámoslo así, ¿vale? Entonces, todas estas cosas las explico para que nosotros abramos la mente y tengamos más profundidad de todas estas cosas que nosotros siempre hablamos. Entonces, ¿cómo consideramos a esta carpa? Es una carpa temporal, una carpa sujeta a las leyes de este mundo. Por eso si usted se cae y la ley de la gravedad lo va a hacer caer con cierta fuerza, se golpea, le duele, se desgasta, se quema, ¿no? Todo esto en un funcionamiento perfecto con el entorno en el que estamos. Sí.
pero es solamente nuestro vehículo, nuestra carpa. Y así lo considera el apóstol Pablo, de manera que cuando usted lo lee ahí en el 2 de Corintios 5, 1 en adelante, hay esa descripción. Entonces dice, y por eso también gemimos deseando ser revestidos. Hemos también hablado acerca de lo imperfecto de este cuerpo mortal, pero no porque Dios lo haya hecho así, sino porque ese es el efecto del pecado y de la ausencia de la vida de Dios, ¿sí? Ese es el efecto. Entonces, estamos en un cuerpo que si muere en Cristo va a ser resucitado, pero nosotros no, nuestra alma no va a morir, nuestra alma va a reunirse con el Señor. Pero no porque vaya a resucitar debe ser tan importante este cuerpo, porque el Señor puede crear y tiene que crear una nueva condición en nosotros, ¿sí? Una condición diferente, de otra naturaleza. ¿Ya? Entonces dice aquí, y por eso también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, el espíritu, este es el que gime, y el alma, el espíritu sobre todo, gime por ser revestido del edificio celestial. ¿Sí? Y toda aquella persona a quien se le ha revelado esto, desearía estarlo. Desearía. ¿Sí? Estar revestido de su condición celestial. Ahí no hay dolor, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay casi limitación, ¿sí? Porque el cuerpo es diferente, se sujeta a otras leyes, ¿sí? Funciona diferente. Miren nada más esta situación. Muchos de ustedes saben, creo que es algo que conocemos muchos, que nosotros necesitamos de la luz del sol para producir la vitamina D, ¿cierto? Es la vitamina D, que solamente sale cuando nos exponemos al sol con prudencia, pues porque el sol también puede quemar, pero si una persona a veces le falta vitamina C, está como decaída, como letargada, y le dicen expóngase al sol. Y por eso es que el aire y estar afuera y con el sol es algo que revitaliza, ¿no? Necesitamos el sol, o sea, el sol tiene un efecto sobre nosotros, pero en el otro cuerpo no vamos a necesitar del sol. Mire qué cosa, ¿no? Y eso está en Apocalipsis. Dice que el sol ya no existía más porque el Cordero era la luz allá. Eso es muy diferente, ¿sí? Y eso es algo que, como les digo, eso sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento, pero no porque la sobrepase, pues es una falacia, es una mentira. Todo lo contrario, es la verdad de nuestro evangelio, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces aquí hay una perspectiva de la muerte, una perspectiva bíblica de la muerte. ¿Qué es la muerte? Siempre se trata de explicar este momento. La muerte es la desnudez del alma, ¿sí? Es cuando el alma queda desnuda de su carpa, de su tienda, de su morada terrenal. Eso es la muerte. De ahí que la muerte no es el fin de todas las cosas. De ahí, por eso es que no podemos decir comamos y bebamos que mañana moriremos, porque mañana lo que sucede si muere alguien es que su alma es desnudada de su cuerpo, pero la identidad, todo, experiencia, memorias, emociones, todo eso queda en la persona y ya comienza a vivir en ese ambiente espiritual. Si es una persona justificada, redimida por la sangre del Cordero de Dios, por haber creído en el Evangelio, le esperan las moradas celestiales, descanso, reposo, ¿sí? Placer. Y si no ese es el caso, lo espera el tormento del infierno, ¿sí? Así es la verdad. Lo espera el tormento del infierno. Entonces, la cosa es que nadie sabe cuándo va a ser desnudado ni en qué condiciones va a ser desnudado, ¿cierto? Por eso el alma tiene que tener tramitado el asunto del destino eterno, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge esta situación. ¿Qué es la muerte? La muerte es la desnudez del alma. Entonces, cuando una persona muere, se puede decir, según la Biblia, que fue desnudado, ¿sí? Fue desnudado de su cuerpo.
¿sí? Ahí no acaban las cosas. Ahí comienza su conciencia de lo espiritual. Ahí comienza su conciencia, ¿sí? Plena, su percepción plena de todo lo espiritual. Antes nosotros somos conscientes porque la palabra nos dice, y por eso es que necesitamos fe, ¿sí? Eso le pasó al rico en la parábola del rico y Lázaro, que se encontró, dice, y abrió sus ojos en el Hades y estando en tormentos, ¿sí? Recordó a su familia y le dijo, Padre Abraham. Bueno, pero antes de recordar a su familia le dijo, por favor envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y ponga de esa agua en mi boca, de ese agua en mi boca. Y Abraham le dice, eso ya no es posible, estamos divididos, porque bueno, eso podemos hablar en otro momento de eso, es el escenario del seno de Abraham y del Hades, ¿sí? Que también merece la pena que lo estudiemos un poquito más a profundidad, porque eso cambió ligeramente después de Cristo, ¿no? O no ligeramente, de forma trascendental mejor. Sí, entonces el caso es que eso le sucedió al rico. Murió el rico y abrió sus ojos y estaba en el Hades. Mire qué cosa. Sí. Bueno. Entonces, esas son palabras de Cristo. Sí. Todo aquel que diga que cree en Cristo, pues estas palabras deben ser aceptadas por él. Entonces, todos, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. La cosa es que no queremos estar desnudos. Y es por eso que nosotros evitamos a toda costa morir. Incluso hace parte de nuestros instintos. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar la desnudez del alma. Pero la gente no somos conscientes, pues hasta que el Señor no nos alumbra con este tipo de palabras, con este tipo de mensajes, pues uno no es consciente. Por eso es que evitamos a toda costa morir, es decir, que no quiero morir. No tanto porque no sepamos o no deseemos lo eterno, sino porque está en nuestra condición natural, ¿sí? Está en nuestra condición anímica no estar desnudo. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, dice, qué bueno sería ser revestidos de nuestra morada celestial. De esa manera, pues no estamos desnudos. ¿Sí? Pero ¿cómo una persona es vestida de su morada eterna? Cuando muere. ¿Sí? Cuando muere. Mire esto. Porque asimismo, y ahí fue donde empezamos toda la lectura, asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Es decir, nosotros gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, es decir, no queremos morir, no queremos ser desnudados. Sí. Pero esa es la perspectiva correcta bíblica. Y la palabra de Dios para todos lo traduce muy bien. Note usted lo que dice, mientras vivimos dentro de esta carpa sufrimos y gemimos porque no quisiéramos que nos la quitaran. No queremos que nos quiten el cuerpo. Y por eso nosotros los creyentes también somos muy parecidos a todos los demás, en el sentido en que pues nadie quiere morir, cuidamos el cuerpo, pues a veces, ¿no? Cuando sabemos que alguien está asomándose a la muerte, oramos, pedimos y consideramos algo negativo eso. Porque tenemos ese deseo de no estar desnudos. Y es algo que nosotros no alcanzamos a interpretar de nosotros mismos. Pero el Señor en su sapiencia sí, y por eso lo dejó aquí escrito. Más bien quisiéramos ser revestidos. Lo mejor que le puede pasar a una persona es que no muera, ¿sí? Y que sea revestido. ¿Qué significa revestirse? Que sobre la ropa le pongan otra ropa encima, ¿cierto? Entonces, sobre la ropa, sobre el tabernáculo, sobre la carpa terrenal, le ponen el edificio celestial. Eso es, ser revestido. Entonces no ve muerte y el Señor hace, con su poder, viabiliza que esta carpa y esta nueva condición espiritual eterna se fusionen y queda perfecto. Ya, queda transformado, que es lo que está en Tesalonicenses, que acabamos de leer. Eso sería lo mejor, ¿sí? Y eso le sucedió a ciertas personas en la Escritura, cosa que también nos da confirmación del tema del arrebatamiento. Enoc fue transpuesto para no ver muerte, ¿cierto? Está en Hebreos, dice que Enoc fue transpuesto por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no lo vieron más, dice, mire esto. ¿Dónde es que está eso? A ver.
Eso está en Hebreos 11:15. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Transpuesto es que de esta dimensión se lo llevan, ¿sí?, con su cuerpo y se lo transpone, ¿sí?, en esta nueva condición y es transformado para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? ¿A quién más le sucedió? Le sucedió a Elías. Elías fue llevado sin morir al cielo y dejó su ropa. Por eso es que se piensa o se acepta, es viable que cuando sea arrebatada la generación que le corresponda el arrebatamiento de la iglesia, previo a que por decirlo así, se suelten los juicios de Dios sobre la tierra, que es la gran tribulación. Antes de eso la iglesia va a ser llevada. Cuando la iglesia sea llevada, se acepta que dejan la ropa con la que están vestidos en ese momento, ¿no? Porque Elías la dejó. Pero eso no es, no podemos decir que necesariamente tiene que ser así. No, pero incluso las películas lo representan así, por ejemplo, que la ropa se queda y la persona se va y desaparece completamente, ¿sí? Porque esta pues ropa sujeta al desgaste, esto es completamente terrenal, ¿sí? Esto es para vestir nuestra carpa, ¿sí? Entonces, note usted, eso le sucedió a Elías también, ¿cierto? Y estas verdades de la palabra de Dios nos deben... ¿Cuál es el objetivo? Que no estemos mirando solo lo que se ve. Porque entonces tú dices, no, es que mi cuerpo, es que mi vida, es que esta vida... Eso no lo es todo, ¿sí? Y también que seamos ponderados en cómo apreciamos las cosas. Si una persona muere, no es tan malo, ¿sí?, siempre y cuando sea salva. Mire, ¿cuál es el escenario del fallecimiento de alguien? Que esa persona muere y quedan sufriendo las personas que lo despiden aquí, que se quedan aquí en la tierra. Lo lloran, ¿sí?, cuando ha sido apreciado, querido, y a veces ni siquiera tanto, pues, pero cuando lo lloran, lo van a extrañar, bueno. Si esa persona es salva, en esa persona está pasándola de maravilla. Le aseguro que no quiere ni siquiera acordarse, ni que le digan regresa, ¿no? No. Pero si esa persona está condenada, que significa que va a estar desnudo en su alma en el lugar de tormento. Qué cosa tan terrible, ¿sí? Entonces ahí sí la cosa es muy, muy, muy tétrica y difícil. ¿Por qué? Porque entonces sufre el que se va en una escala que no tiene paralelo con ningún sufrimiento de esta tierra. Y también los que quedan, pues quedan, si son conocedores de esto, pues queda como queda amargura, queda una sensación de frustración, de dolor, porque pues esa alma está allá, ¿no? Pero si es salva, no es tan malo. Incluso deberíamos verlo como algo, bueno, el Señor se lo llevó, está en la gloria de Dios y nosotros debemos estar tranquilos porque Él está bien. Sí podemos sufrir, llorar el luto de haber perdido a alguien, de que ya no vamos a tener a esa persona en medio de nosotros, pero siempre con esta visión, ¿cierto? Entonces, lo mejor que nos puede pasar, insisto, ¿sí?, es que seamos revestidos. Es decir, lo mejor que le puede pasar es que lo que le pasó a Enoc, lo que pasó a Elías y lo que le va a suceder a la generación del rapto, que uno dice, podemos ser nosotros. Ojalá fuéramos nosotros. Ojalá lo fuéramos. Porque si no, sabe qué le va a pasar a usted, que va a envejecer. ¿Sí? Y por más que usted sea una persona cuidadosa de su cuerpo, disciplinada con su alimentación, todo eso, va a sentir la debilidad, la decadencia, y va a sentir su cuerpo como una prisión. Así es la cosa, ¿sí? Entonces, a la vista de esto, pues es mejor que el Señor nos recoja y que nos arrebate. Ojalá fuéramos la generación que nos arrebate el Señor, ¿no cree usted? Si no, prepárese usted para que sufra dolores, para que usted tenga cierto grado de molestias y morir, en el mejor de los casos, de viejo, que pues es una cosa
difícil porque es un proceso, ¿no? Es un proceso como que se va acercando hasta que es débil. Algunos, mire que los mayores, los ancianitos, a veces pierden la agudeza en los sentidos, bueno, sus funciones, hasta que cesa. No es nada glorioso eso, ¿no cree usted? Pero bueno, si ese es el caso, pues lo aceptamos y todo. Pero ojalá fuéramos revestidos, así como dice aquí el apóstol Pablo, ¿sí? En 2 Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es lo mejor, que lo mortal, que esto sea absorbido por la vida. Sí. Ahí se le van a uno los achaques, los dolores, las molestias, todo eso. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos tener muy, muy claro y debe ser una convicción fundamental en nosotros. Nosotros vivimos en lo corruptible, en lo mortal. Estamos sujetos al proceso de corrupción, ¿sí? Desgaste, podredumbre, ¿sí? Y eso le pasa al hombre cuando muere. En cuestión de días nada más ya se va adelantando el proceso de descomposición. Entonces, en este cuerpo nosotros incluso estamos ausentes del Señor, de manera que lo corruptible no hay que sembrar tanto para lo corruptible. Es más, no hay que sembrar para lo corruptible. ¿Sí? ¿Qué es sembrar para lo corruptible? Sembrar para la carne. De la carne segaréis corrupción. ¿Sí? Eso no significa que no podamos hacer cosas, actividades, no. Pero sembrar para la carne es como invertir en ella demasiado, sin saber que de ahí no vamos a recoger mayores frutos. ¿Sí? ¿Por qué es necesario que esto corruptible, 1 Corintios 15:53, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible, ve cómo la Biblia se complementa, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El Señor venció la muerte, pero cuando nosotros vamos a experimentar esto de la victoria de Cristo sobre la muerte, en el momento en que seamos vestidos de inmortalidad. Antes no, por eso es que los cristianos, al igual que los incrédulos y al igual que todos, mueren. ¿Sí? Porque no es el momento aún para que estos procesos se den. Y entonces, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, que en el reino de los cielos, que en esa esfera, en esa atmósfera diferente a la de la tierra, no se necesita sangre y carne para funcionar. Los cuerpos son diferentes. Nosotros somos sangre y carne, nuestra parte mortal es sangre y carne y huesos, ¿sí? Pero eso no puede heredar la vida eterna, debe ser de una condición diferente. ¿Sí? Por eso mire que el apóstol Juan, cuando ve al Cordero, cuando ve a Jesús, al testigo fiel y verdadero en Apocalipsis, lo ve con aspectos diferentes, o sea, con aspecto humano, pero con unas condiciones diferentes. Por ejemplo, dice, su rostro producía una luz, sus ojos como fuego, sus pies como bronce, su vestido era diferente. ¿Se da cuenta? Muy diferente. Porque en este mismo pasaje de 1 Corintios 15, que acabamos de leer, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esto. ¿Sí? ¿Quiénes participarán? Quiero responder esta pregunta. ¿Quiénes participarán del arrebatamiento de la iglesia? Todos los que hayan creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se hayan arrepentido, hayan transformado su mente al Evangelio del Señor, ¿sí? Hayan creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos serán arrebatados. Y después de que se ha quitado de en medio la iglesia, viene la gran tribulación, que está en Apocalipsis, que es la hora más oscura que va a vivir la tierra. Dice aflicción cual nunca la ha habido ni nunca la habrá, de ese tamaño. Pero ahí no estaremos quienes hayamos creído en el Señor, ¿sí?
De manera que esto todo nos engloba unos conceptos. Y debemos vivir así, con esta claridad, con esta conciencia, sabiendo pues qué es lo que estamos esperando, ¿no? Y sabiendo cómo es que funcionan estas verdades del reino. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, acercarnos a ella, Señor. Gracias, bendito Padre. Hoy estamos delante de ti, Señor, el pastor, guardián de nuestras almas. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu fidelidad. Ministra a tu pueblo con tu Espíritu Santo, Señor, de manera que seamos convencidos de estas verdades y que seamos enseñados en todas estas verdades de tu palabra. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, Padre eterno. Gracias por llamarnos a la vida, a la luz. Nosotros hemos sido llamados a la vida, a la luz, no a la muerte. Así que no tengas un panorama tan estrecho, un panorama tan melancólico tal vez como los demás, porque tú eres un salvo. Y si tú sabes de hay gente que necesita la salvación, familiares tuyos, ora por ellos y predícales, porque esto es muy serio. La desnudez del alma en la condenación es muy seria. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias que diariamente recibimos, el alimento espiritual que tú nos das, Padre eterno. Que sea dada gloria, honra, alabanza a tu santo nombre, Señor. Que sea edificado, bendito Padre del cielo, cada uno de nosotros, nuestro hombre interior, que según tu palabra se va renovando. Mientras el cuerpo se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Alabamos y exaltamos tu nombre. Y si tú sientes conmigo decirle, Señor, ven, ven, Señor Jesús, porque cuando Él venga nos va a arrebatar. Ven, Señor Jesús, ven. Vuelve, Señor, a reinar, a poner en orden la decadencia que hay en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Hoy nos humillamos delante de ti. Muévete, Señor, con tu Espíritu en cada hogar, con tu verdad. Espíritu Santo, Señor, en cada sitio, bendito Padre del cielo, en cada corazón, en cada espíritu que de los creyentes, vivifícales, enciende el fuego, bendito Padre del cielo, la llama espiritual en cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, Señor. Hoy ponemos todas nuestras angustias, debilidades, dificultades de este tiempo presente, Señor, delante de ti. Ayúdanos, danos sabiduría para manejarnos en este tiempo, victoria en aquello que nosotros no podemos, bendito Padre del cielo. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, confiamos que tú vas a volver, Señor. Recibe la gloria, la alabanza y el honor, Padre eterno. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.